Hola, hola, ¿cómo están? Pues nuevamente ya en nuestro podcast del día lunes y bueno, pues retomamos después de una semana que no tuvimos por situaciones ajenas a nosotros, no pudimos estar el lunes pasado con ustedes, pero el día de hoy ya 3 de noviembre, ya un nuevo mes, ya prácticamente cerrando año, pues nos encontramos aquí nuevamente en nuestro programa de Conexión 37 y en nuestro instalaciones también de la FETSE de aquí en Guanajuato. Además, pues seguimos, continuamos con nuestro reto 63 días sin salud mental, no hay salud. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, esa relación que tiene el intestino, la dieta con el cerebro, para que tengamos un estado de ánimo excelente. Entonces, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida al maestro en nutrición y doctorante también aparte en salud pública, adscrito al CESA Santa Catarina y en jurisdicción número 2, Juan Manuel Cornelio Herrejón. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a platicar sobre relación cerebro-intestino para tener ese ánimo excelente. Muchísimas gracias por la invitación, Javier, Luis, muchas gracias. Este es un tema que ahorita ha estado en mucho apogeo. ¿Por qué? Porque se han incrementado muchísimas situaciones de salud, principalmente las cardiovasculares, ¿no? Pero no solamente está ahí, sino también en cuestiones, o está muy relacionado en situaciones mentales, que ese es un foco rojo que estamos teniendo en salud pública, que es una de las problemáticas más relevantes, que está teniendo muchísimo incremento en estadística, ¿no? Entonces, agradezco mucho la invitación. Vamos a tratar de compartir un poco algunas situaciones y también, pues, tratar de que esta información sea útil para el personal de salud principalmente y para la población en general. Sí, 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 que sea importante para nuestras compañeros, nuestros compañeros y que se lleven algo de esta charla que vamos a tener para que puedan pues, ponerlo en práctica, prácticamente, ¿no? Claro. Y bueno, pues también le damos la bienvenida al maestro Luis Alberto Rodríguez Rangel, él es coordinador del área de enfermería de Censa 37 aquí en Guanajuato. No, pues un Luis, placer, como siempre, gracias por la invitación y pues Manuel, igualmente gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo, como lo mencionas, el tema para todos nuestros compañeros de trabajo y el personal y algo bien importante, ¿no? Esta parte de que si somos lo que comemos, ujú, pero ahora también creo que es importante esta parte de también pensamos y sentimos según lo que comemos, porque creo que es bien importante lo que hoy nos vienes a platicar desde esta parte de la salud nutricia y pues creo que son temas que nos interesan a todas y a todos. así es, sí, pues vamos a comenzar y sobre todo nuestro tema de retos 63 días. Sin salud mental no hay salud. Y Así obviamente es. lo estamos relacionando mucho y bueno, se dice que el intestino es el segundo cerebro también del individuo. Entonces, si nos pudieras explicar de forma sencilla ese eje intestino-cerebro y por qué se habla hoy precisamente en ese tema. Ok, bueno, ese eje es un eje de los más importantes a nivel metabólico. Porque, bueno, de hecho se ha habido muchos estudios. Prácticamente son estudios en años recientes, no ha habido más temática respecto a en años anteriores, pero ese es un eje que se considera inclusive el eje microbiota intestino-cerebro. Es un eje que está muy de la mano, está relacionado con el sistema nervioso entérico, que Ujú. son las terminaciones nerviosas que van a estar dentro del tracto digestivo, pero ¿qué impacto es el que va a tener? Pues bueno, va a tener muchísimo impacto en las sensaciones o emociones que puede tener una persona. ¿A qué se debe todo esto? Pues bueno, en el sistema nervioso va a tener demasiados estímulos lo que es el intestino. Esos estímulos va a viajar por medio de ondas eléctricas, que se le llaman ondas alfa. Esas ondas van a llegar directamente al cerebro, mandando la información de lo que está pasando en el intestino. Entonces, ese tipo de conexiones, pues va a tener un impacto demasiado fuerte a nivel cerebral. Y eso es lo que puede generar hasta cierto punto descontroles en cuanto a situaciones de emociones. Principalmente con neurotransmisores, que ese es un punto importante que es la conexión que va a tener, ¿no? Esos neurotransmisores. Algunas sustancias también que son las que van a ayudar o a que la persona tenga una plenitud en cuanto a la cuestión emocional Ujú. de ansiedad que se pueda controlar, pues está relacionado con todo esto, ¿no? Hormonas. Entonces, no solamente es un enfoque
de intestino, cerebro, sino también va a involucrar otro tipo de aparatos o sistemas, lo que es el sistema endocrino, también el sistema inmunitario, están muy relacionados con todo esto. Entonces, es fundamental conocer cómo es la relación que se tiene y cómo podemos abordar esta situación. Sí. Entonces, esta parte, lo que mencionas, ¿no? Entonces, este eje intestino-cerebro no solo va a nutrir lo que es nuestro cuerpo, sino que definitivamente creo que es importante que estemos bien enterados de que una buena alimentación va a regular también estos procesos emocionales, ¿no? Porque finalmente, pues se va a liberar la dopamina y toda esta Exactamente. serotonina y todos estos, estas hormonas, como bien lo mencionas y que pues va a hacer que estemos todo el día o felices o enojados o Así es. estresados y esto va a seguir aumentando estos procesos y tenemos que hacer algo nosotros, ¿no? Entonces, tú como nutriólogo, como experto en la nutrición, ¿qué nos recomiendas que podamos, iniciando el día? Ok, iniciando el día, bueno, y eso no solamente es a lo mejor de manera, digamos, ¿no? De lunes a viernes, porque a veces el fin de semana rompemos un poco lo que Sí, es la sí, sí, rutina. claro. Entonces, punto importante, cuidar mucho algunos hábitos alimentarios, disminuir lo que son alimentos con grasas, tomar más agua natural y otra cosa bien importante, la fibra, que la fibra es un tipo de alimento para la microbiota intestinal. Entonces, necesitamos tener una alimentación más balanceada, comer más frutas, más verduras, que son las que contienen mayor cantidad de fibra natural. Y otra cosa también, sin dejarlo abajo ni dejarlo atrás, el ejercicio. El ejercicio es una parte súper importante en esa cuestión. Entonces, todo en conjunto va a tener una respuesta inmunológica, una respuesta en la microbiota de manera muy positiva. Ok. Algo importante que luego pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? Iniciamos nuestro despertar Día. con una taza de café, con un pan, con un tamal o algo así súper rápido, ¿no? Ajá. ¿Cómo va afectando esta microbiota al día, a nuestros días? Porque también es cierto que yo me tomo un café y ando todo el día bien despierto, ¿no? Pero pues creo que también es como lo correcto o tú cómo nos puedes decir de esta parte. Creo yo que en esa cuestión, nuestras vellosidades son un tipo de mucosa muy sensible, ¿sí? ¿A qué me refiero con todo esto? Si nosotros consumimos alimentos muy irritantes, va a generar, inclusive hasta en situaciones muy prolongadas, una disbiosis intestinal, que eso es prácticamente estamos como alterando la composición de las vellosidades de la microbiota. Entonces, una de las cosas, no tener ayunos, otra de las situaciones, no consumir alimentos irritantes de manera habitual. Lo que podemos hacer es elaborar, quizá tener un poquito de orden en la conducta alimentaria. Evitar el café, pues es un estimulante, realmente sí, Ujú. sí nos va a tener algunos beneficios, pero también necesitamos ver en qué momento lo podemos tomar, ¿sí? Si lo consumimos en ayuno, y qué es lo que a veces hacemos, ¿no? Pues algo muy práctico, un café, galletas, que es quizá lo más práctico que Ujú. podemos realizar, pero de manera indirecta estamos teniendo una alteración en la microbiota. Ahorita que Entonces, hablas de la microbiota intestinal, Ujú. yo podría hacer esta pregunta: ¿qué papel juega en nuestra salud mental y emocional esa microbiota? es una pregunta muy importante, ¿no? Pero Ujú, estamos hablando de situaciones emocionales con la alimentación. ujú, Entonces, en la microbiota, pues, ¿qué es la microbiota? Primero, pues necesitamos ser conscientes de que son microorganismos que van a estar dentro de nuestro tracto digestivo, ¿sí? No solamente es en el intestino, sino también lo vamos a encontrar en el estómago, en lo que es el intestino delgado, intestino grueso, mayor cantidad en intestino delgado, ujú, ¿sí? Intestino grueso también van a tener una gran cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Esos microorganismos van a ayudar mucho al proceso metabólico, Ujú. tanto a ayuda a desintegrar algunas sustancias provenientes de los alimentos, pero también va a tener un papel muy importante con algunos neurotransmisores. En este caso va a tener mucha relación. ¿Por qué? Porque la serotonina, lo que es la famosa hormona de la ujú, felicidad, hay estudios que nos dicen que el 95% de la producción de esta hormona se produce en el intestino. Entonces, si nosotros tenemos una alteración de la microbiota, ¿qué es lo que podemos provocar? Que exista una disminución en la producción de serotonina. Entonces, al momento de tener una disminución de serotonina, por ende,
se nos va a elevar los niveles de cortisol, que esa es una de las situaciones que también hemos visto ahorita en muchas redes sociales, ¿no? Que el cortisol nos va a traer mucha serie de situaciones patológicas, pero ¿por qué? Porque esa es una relación, vamos a llamarle contraria. Cuando tenemos niveles altos de cortisol, nuestra serotonina disminuye, los niveles de serotonina disminuyen. Entonces, si nosotros tenemos un desbalance dentro de lo que es la microbiota, pues va a haber una disminución de la serotonina. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que el cortisol se nos llegue a elevar un poco más. Ese cortisol, dice, luego uno dice, híjole, como que me enojé, pero traigo un hueco en el estómago, ¿no? Algo Ajá, así, sí, ¿no? sí, Se sí. siente, yo pienso, de esa manera. Sí. Ahora sí que culpamos a muchas situaciones, ¿no? Decimos, ¿no? El trabajo, Ujú. la familia inclusive, ¿no? Que ya nos suscitan muchas situaciones, pero no ponemos atención en lo que realmente nos puede estar afectando de manera más directa. La parte alimentaria, ¿no? Ujú. Los hábitos, las conductas Sí. alimentarias son bastante complicadas. Lo que comentaba Luis hace rato. Un desayuno práctico, un tamal, un Incompleto, ¿no? atole, que prácticamente esos son los alimentos que más nos pueden generar una disbiosis intestinal, ¿no? Ujú. Todo lo que son azúcares refinadas, que son ahora sí recomendaciones que necesitamos trabajar y tomar mucho de la mano, porque lo que son azúcares refinadas, eso es uno de los ingredientes que más nos va a perjudicar, ¿no? Lo que son las grasas trans también Ujú. es algo que nos va a afectar de manera directa Muy en la negativa, microbiota. sí. Sí. Y esta parte de todo esto que nos mencionas, por ejemplo, algunas señales o síntomas que pueden estar alterándonos y que pues a lo mejor no lo vemos, ¿no? Porque finalmente lo que menciona Javier, esta parte del estrés, pero ya tú como desde tus pacientes, ¿cómo ves esta parte de las personas que viven con síntomas o algunas señales y empiezas a detectarlas? En un momento se pueden confundir inclusive con algunas otras situaciones relacionadas a la motilidad intestinal, ¿no? Pero algunos son síntomas muy característicos y muchos los llegamos a presentar y decimos, me tomo una pastilla para el dolor, para la Ujú. inflamación y listo, ¿no? Pero lo más frecuente en los pacientes que presenten episodios de diarrea, de estreñimiento, que muchas veces dicen, no, pues es que tengo colitis nerviosa, ¿no? Entonces, Ujú. eso también está hablando de una disbiosis intestinal, algo está pasando. Entonces, principalmente es distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, inclusive dolores abdominales. Todo esto es lo que va a generar ese cuadro de sintomatología, ¿no? Obviamente necesitamos revisar, apoyarnos de tener un apoyo multidisciplinario, tanto el médico, personal de psicología también, porque muchas de las personas, alguno de los factores que empiezan a presentar es Ok. mucho estrés, ansiedad inclusive, ¿no? Si me dices, es que estoy tengo mucha ansiedad, ¿por qué? Pues no sé, pero siento como esa situación. Entonces son como foquitos rojos que nos pueden estar indicando de que probablemente estemos presentando una disbiosis intestinal, que es lo que nos va a generar todo este cuadro. Se puede presentar de manera excesivo el comer o de manera negativa también el comer. Y bueno, siempre se dice que somos, y lo comentaste ahorita, somos lo que comemos, Así pero es. también se podría decir que sentimos como comemos. Sí, claro. ¿Eh? Sí, ¿por qué? Porque el tipo de alimento, que muchas veces decimos, no, pues si yo como mucha cantidad de azúcares, mucha cantidad de grasas, siempre decimos, no, voy a tener un problema de dislipidemia o voy a tener un problema de prediabetes, ¿no? Un diagnóstico confirmatorio. Pero no solamente es eso, sino también necesitamos evaluar cómo estamos de manera emocional. Ujú. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una dieta muy alta en grasas trans, muy alta en azúcares, nos va a generar, el consumo excesivo de azúcares nos puede generar inclusive una dependencia. ¿Sí? Ujú. Hay Ujú. personas que los refrescos negros, es muy difícil que los dejen. Si ya está un paciente que toda su vida, todos los Ha días, está estado. tomando con mucho refresco, es muy complicado eliminarlo, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. hacemos en esos casos? Irlo disminuyendo poco a poco, Ujú. ir cambiando esa situación. Entonces, esas dependencias que vamos a tener a ciertos macronutrimentos nos puede generar esa ansiedad. Si nosotros intentamos disminuir azúcares en un paciente, nos puede generar esas crisis de ansiedad. Por eso es importante como ir buscando Pues poco a poco. alternativas Ajá. Ujú. y también apoyarnos mucho con la atención de psicólogos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es una atención multidisciplinaria que necesitamos trabajar con el paciente.
Es muy complicado, ¿no? Yo no creo en Así es. unas personas que han tomado por mucho tiempo los refrescos negros que dices Sí, sí, tú, sí. que pues lo comiencen a dejar, pero, y es más, me ha tocado, sí, son un poco nerviosos, además, ansiedad, todo eso. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué, además de lo que nos estás comentando, o sea, por qué es tan complicado dejarlo? Porque crea un tipo de dependencia. Dependencia, vamos a llamarle al consumo de ciertas sustancias. Es como, por ejemplo, Como fumar. Ujú, exactamente, ¿sí? Y que ese es otro de los factores que necesitamos modificar, ¿no? Lo que es el consumo de tabaco y alcohol. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Porque va a crear cierta dependencia y está muy relacionado también con lo que es la dopamina, ujú, serotonina, ¿sí? También y está en conjunto, también de manera directa, con lo que son algunas hormonas estimulantes ahora sí que del sistema nervioso, ujú. ¿no? Lo que es adrenalina, noradrenalina. Entonces eso es lo que va a impactar de manera muy directa con este problema de disbiosis. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo afecta esas emociones negativas al intestino? En nutrición, ¿cómo afecta? Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos solucionar? Que no nos afecte tanto. Necesitamos empezar, creo yo, lo primero es empezar a hacer modificaciones de maneras muy sencillas. Una de las cosas, empezar a disminuir un poco lo que son consumo de azúcares. Ujú. Podemos buscar otras alternativas, ¿no? Los edulcorantes Ujú. podemos decir que es una de las alternativas iniciales que podemos utilizar con los pacientes que consumen mucha cantidad de azúcares. No sería lo ideal, pero sería una herramienta importante para empezar a tener esa disminución. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, una persona que tratamos de quitarle el tabaco, quitarle el alcohol, Ujú. necesitamos hacerlo de manera gradual. Ujú. Con algunos cambios que nosotros podemos hacer en la conducta alimentaria, podemos trabajarlo de la misma manera, disminuir un poco o poco a poco lo que son consumo de estos alimentos, porque si lo hacemos de golpe nos puede generar mayor ansiedad. Entonces una de esas es buscar alternativas y otra, quizá tener una planeación alimentaria. Porque a veces estamos de que, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a desayunar? No tenemos planeado una rutina alimentaria. Ujú. Así como tenemos una rutina de en la mañana me levanto, me baño, me cambio, Y me me voy, peino, me ajá. voy a trabajar, saliendo hago esto, esto y esto. Esa rutina también debemos establecerla en la parte alimentaria. Ujú. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a tener mayor organización y vamos a decir, ok, mi alimentación debe ser basada en frutas, en verduras, y esa es la parte que necesitamos trabajar. Y es lo que quizá menos importancia le llegamos a A dar. dar, sí. Sí. Por ejemplo, desde este eje intestino-cerebro, ¿qué papel juegan los probióticos y los prebióticos? Esa es una de las quizá situaciones que han estado mucho en estudio. Ujú. Actualmente lo que son probióticos, prebióticos, son un pilar fundamental para esta situación. Dentro de todos los estudios que se han realizado respecto a esto, pues son herramientas sumamente importantes, ¿sí? Como apoyo para el tratamiento de esta situación. Los prebióticos y los probióticos juegan pues obviamente el papel más importante. Hay muchas cepas que podemos encontrar de estos microorganismos. Aquí lo que necesitamos es analizar cuál es la situación para ver qué tipo de cepa puede ser más benéfica para cada tipo de situación, ¿no? Ujú. Entonces, son herramientas fundamentales. En la cuestión particular, yo los trabajo mucho con algunos pacientes y también otra de las situaciones pues es que necesitamos ver en qué momento podemos implementarlo, ¿no? Están muy de moda algunos probióticos eh, que ayudan también inclusive a disminuir la grasa visceral, ¿no? Que son los BPL-1. Esos están muy de moda ahorita. ¿Pero por qué? Porque los estudios han demostrado que sí ha tenido un efecto positivo dentro ¿Dónde de esos podríamos encontrar tratamientos. esos probióticos? ¿En qué ¿Qué alimentos? alimentos? Los probióticos principalmente en lácteos. Podemos encontrarlos en lácteos, que es donde lo podemos encontrar en mayor cantidad. También existen algunos, bueno, lo que son prebióticos, los podemos encontrar en algunas frutas y verduras, que es principalmente la fibra. Se considera como un Es que creo prebiótico. que hay algo en realidad que sí tenemos que cambiar este chip, ¿no? Es la parte que Así es. consumimos mayormente carbohidratos. Sí. Sí, O sea, sí, la tortilla, el pan y Mm, todos esos Mucha galletas así. proteína Ajá. también. sí, sí, sí. Pero en realidad pues la base de la alimentación tendría que ser la típica dieta mediterránea, ¿no? Así es. Frutas, verduras, fibras,
carnes, a lo mejor el pescado, el pollo, pero entonces pues nos vamos más a la parte de los carbohidratos, Sí. pues, están bien buenos, ¿no? Los Sí, tacos, las claro. tortas Sí, y sí, todo sí. eso, pero finalmente sí tenemos que irnos más enfocados a estas áreas. Algo que era bien importante que estaba leyendo, que por ejemplo algunos como el zinc, el magnesio, se relacionan mucho con la gestión del estrés y la estabilidad emocional. Así O sea, es. imagínate el rollo de que tenemos que estar tomando algún tipo de más alimentos para que de la parte emocional pues esté bien. Ahí, por ejemplo, como, ¿dónde los podemos encontrar también estos alimentos? ¿En qué alimentos? ¿En qué alimentos? Lo que son omega 3, Ajá. pescados, pescados blancos, ¿sí? Una de las opciones o es pescado. Hay lugares donde es un poco complicado tener Adquirirlo, acceso, ajá. pero podemos utilizar los suplementos que tengan EPA y DHA. Entonces, ahí es donde podemos encontrar lo que son los ácidos grasos omega 3. Lo que es magnesio y zinc, hay algunos alimentos que los podemos encontrar, lo que es, por ejemplo, inclusive ahora sí que podemos decir, algunos carbohidratos los llegan a contener, pero hay que obviamente tener una valoración de qué tipo de carbohidratos son los que podemos consumir, ¿no? Algunos granos enteros también podemos encontrar esto. Lo que es el magnesio lo podemos encontrar en alimentos también de verduras de hoja verde, por ejemplo. Sí, algunas, la mayoría de las verduras van a tener zinc y magnesio. Entonces, necesitamos valorar la situación de cada persona y ver inclusive, porque la misma alimentación nos puede aportar eso. ¿Sí? Ujú. Si vemos que el paciente tiene una alimentación un poco deficiente, podemos apoyarnos con alguna parte suplementaria. Y es bueno, en el mercado, o bueno, leyendo, existen herramientas más bien, en el mercado existen herramientas que nos pudieran ayudar a medir ese eje intestino-cerebro. ¿Podríamos encontrarlo? ¿Cómo lo pudiéramos evaluar ese estado? Y lo podemos evaluar con algunos tipos existen algunos cuestionarios que están relacionados con la motilidad intestinal. Ujú. Si el paciente presenta inflamación, si tiene a lo mejor algún tipo de dificultad para evacuar o que tiene evacuaciones más líquidas. Entonces esas son como herramientas. No ha habido como un estudio específico Ujú. para poder decir existe una situación de algo patológico en la composición de la microbiota, ¿no? Pero también se puede utilizar lo que es la PCR, ¿sí? Para checar los procesos inflamatorios que existen. Pero nada más nos dice como una situación de manera general. Necesitamos evaluar también la sintomatología que tiene cada Cada paciente para paciente. poder identificar si es una situación relacionada con la microbiota. Fíjate que nuestro programa, bueno, no sé si quieras comentar algo, No, Luis. adelante. No, yo le iba a comentar que, bueno, nuestro programa de bienestar está dirigido a las y los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, tenemos más de 24,000 trabajadores en el instituto, base, contratos, honorarios, de todo, de todo, de todo. Jornadas especiales, nocturnas, vespertinas, matutinas. Entonces, eh, ¿qué pequeños cambios o qué grandes cambios tenemos que enseñarles a nuestros compañeras, a nuestros compañeros para que empiecen a cambiar esos hábitos de nutrición que debemos de tener? Uno de ellos es lo que en mi experiencia he tenido con algunos compañeros, inclusive en mi persona, ¿no? Ujú. A veces por tiempos que decimos, no, o tengo la agenda muy saturada, o tengo actividades muy empalmadas y no me da mucho tiempo de tener un tiempo específico de consumir alimentos, siempre optamos por algunos snacks, ¿no? Ujú. Algunas galletas, algún tipo de chocolates, barritas o algo por el estilo. Entonces creo yo que algún cambio que podemos hacer ahí establecer un tipo de colaciones o de snack más saludables, que tenga el abordaje de verduras principalmente, Ujú. que tenga también algún consumo de carbohidratos, de preferencia que sean complejos, sino azúcares refinadas, y también evitar el consumo de grasas trans. ¿Por qué? Porque lo más práctico que nosotros podemos tener al alcance, pues son muy alto en azúcares y muy alto en grasas. Entonces Ujú. creo que podemos hacer eso. Necesitamos buscar alimentos y que sean algún tipo de snack que nos pueda beneficiar en lugar de perjudicar. Entonces, Desayunar bien, ¿no? exactamente. Aparte, Sí, sí, sí. salir a lo mejor de la casa o hacer una planificación muy importante para poder tener tiempo para poder alimentarnos de manera adecuada y sobre todo ya en el área de trabajo, pues hacer los snacks saludables. Sí, y otra cosa también importante, las pausas activas. Ujú. Sí, a veces estamos mucho tiempo sentados
y nuestro organismo pues también lo llega a resentir, ¿no? Entonces necesitamos también tener un poco de pausas activas y una actividad que estuve trabajando con mis compañeros en semanas anteriores, eh, para que nosotros conozcamos la cantidad de azúcares que tiene cada alimento, ¿sí? Hicimos un pequeño tallercito en qué cantidad de azúcar tenía cada producto que habitualmente consumimos más, ¿no? Decimos, pues consumo estas galletas, consumo este refresco, este jugo, que a veces decimos, no, pues no tomo refresco, pero me voy a comprar un jugo. Pues los jugos enlatados pues también tienen mucho mucha, más, ¿no? mucha azúcar, ¿no? Y fíjate que algo que mencionaste ahorita, y tienes toda la razón, ¿no? Que muchas veces por el tiempo o el estrés, pues yo me cargo o me compro las barras energéticas de proteínas Así es. que según no tienen azúcar, Ujú. y entonces ahí las cargo y es lo que estoy comiendo. Entonces digo, si el nutriólogo me dijo que me tengo que comer una dieta de 2000 calorías, pues me como 5 barritas y ya tengo las dietas, Así ¿no? es. Pero, o luego estamos sustituyendo ahora que está mucho de que ir al gimnasio y cosas así, estamos sustituyendo como la alimentación por un shot de proteína, Así, sí. por una barra energética, por no sé, por un montón de medicamentos o pastillas o vitaminas, pero pues eso no va a hacer que una buena alimentación no lo va a sustituir, ¿estás de acuerdo, no? Claro. Y ahí entonces, ¿qué nos sugieres tú a los trabajadores de la salud, a todos nuestros compañeros, que luego estamos bajo el estrés y hacemos eso? Finalmente dices, pues mejor me como una barrita o 2 barritas en el día y ya cumplí con mi requerimiento nutricional. Sí, eso es bien común, ¿no? Encontrar lo que decimos, no, pues ya, o inclusive a veces nosotros como nutriólogos llegamos a recomendar algunas barritas, por ejemplo, ¿no? Pues estoy yendo al gimnasio en las tardes, ok, sin ningún problema, esta barrita, utilizarla antes del entrenamiento, después, dependiendo de la situación, pero a veces confundimos mucho esos términos que decimos, ok, es que si yo me tomo un scoop de proteína, va a sustituir completamente a un tiempo de comida específico. Y no, o sea, si nosotros llevamos ese tipo de patrones, estamos teniendo un déficit a nivel tanto de vitaminas y minerales, ¿no? También Sí, lo algunos estás. macronutrientes, pero casi siempre son altos en algún tipo de macronutrientes esos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tener en cuenta esa parte, ¿no? Lo que son los apoyos nutricionales que estamos teniendo para tener una mejor nutrición, pues solamente son apoyos, no es un sustituto, no va a sustituir algún tipo de alimento. Entonces necesitamos ser conscientes de eso y pues buscar otras alternativas, ¿no? Como lo platicamos hace ratito, necesitamos buscar qué tipo de snacks son más saludables y nos puede beneficiar en cuestión de salud. O luego otra cosa también bien importante, ¿no? Que si bien el plato del bien comer te dice que tienes que tener 5 Todos los alimentos alimentos ahí, al así es. día, desde el desayuno, una colación, comida, colación y cena, ¿no? Pero y entonces el rollo esto de que pues, me llevo la barrita, pero al final doy una super comida y entonces pues ahí pues me atraganto, ¿no? Y me como, o sea, todo lo que está ahí Vienes de hacer en la mesa, ejercicio es y correcto, y le entras a llegas, todo. así es. O el típico, ¿no? Que haces también la dieta de no sé qué, del alumnado, de no sé qué cosas. Y entonces dejas de comer porque dices, pues me voy a comer solamente una comida. Y porque pues, estoy gordito, estoy gordita. Y entonces dices, pues, ¿cómo sigo estando gordito o gordita si nada más doy una comida? O no como en realidad. Ahí nos puedes explicar esta parte. Eso es muy común encontrarlo. Ujú. Eh, He visto tanto en pacientes como en algunos compañeros que dicen, bueno, es que no sé por qué estoy subiendo de peso si ya no estoy cenando. Ok, pues bueno, ese también es otra de las situaciones que Bueno, nos llega a afectar y no solo en la cuestión de obesidad, ¿no? Sino también en la cuestión del cortisol que se nos va a elevar. Porque la función del cortisol, una de ellas, pues es generar nuevas moléculas de glucosa para la función de energía, ATP y todo ese rollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de manera indirecta? Provocando que nuestro microbiota, como lo que estamos platicando ahorita, pues haya una disbiosis, un descontrol, ¿no? Un desequilibrio en todo esto. Entonces, si nosotros hacemos, entre más tiempo, más ayunos realicemos, pues va a ser perjudicial para el organismo. Hay algunas dietas, por ejemplo, o situaciones nutricionales, como por ejemplo los ayunos intermitentes y todo eso. Quizá hay que saberlos manejar. No es ideal para todos los pacientes, para todas las personas que sigan eso.
Un mal hábito que tenemos es de que si vemos algún tipo de dieta específica en internet, la seguimos. Así es, No, así no es. tomamos en cuenta algunas situaciones patológicas que nosotros podemos presentar, algunas situaciones inclusive también de ansiedad. Que porque, por ejemplo, algunas dietas que no, la dieta keto, disminuimos en gran porcentaje los carbohidratos, pero nos va a generar mucha ansiedad. Este Ahorita que tipo de hablas planes. de el ayuno intermitente, ¿no? Y dietas que estás ahorita comentando. Tú como profesional de la salud, ¿qué haces para poder darle una dieta? Podría ser a los compañeros, a tu paciente, como sea. ¿Qué método, qué haces? ¿Cuál es el estudio para poder, sabes qué? Esta dieta te queda a ti, esta otra dieta te queda a ti. Ahí es como primordial primero conocer cuál es la situación de cada persona. Vamos a conocer primero cómo es su cuestión laboral. La mayoría de mis pacientes, a todos les pregunto a qué se dedican, más o menos en qué momento hacen su desayuno, si lo hacen en casa, si lo hacen en el trabajo, y así yo me estoy dando una idea de qué es lo que vamos a modificar. Ujú. En ocasiones no se trata mucho de decir, ok, vas a seguir esta dieta tal cual, vas a realizar tantas comidas en tantos horarios. Sí, o sea, sí es importante, pero de manera inicial una de las situaciones que necesitamos analizar con los pacientes es los cambios alimentarios que pueden ir generando poco a poco. En muchas ocasiones algunos pacientes que empezamos a trabajar este tema, pues primero decimos, ok, si esta persona está consumiendo mucho pan dulce, Ujú. ok, vamos a no que lo deje de consumir. Necesitamos 5 veces a la semana lo consume el paciente. Ujú. Necesitamos tres Todos los veces a días la por la semana, ¿no? mañana, Por la todos los mañana días Sí, por con la un mañana. café. con el café, sí. Sí. Entonces, ir haciendo como esos cambios de manera individual. Cada paciente va a tener necesidades específicas Ujú. y ahí es donde necesitamos ver cómo podemos abordar a cada paciente, tanto iniciando cambio de hábitos y ya en un momento sí establecer a lo mejor, mira, la cantidad de porciones que tú vas a consumir de carbohidratos, de acuerdo a los avances que va teniendo, es esta cantidad. De proteínas es esta cantidad, de lípidos es esta cantidad. Entonces necesitamos primero evaluar bien la situación del paciente para ver cómo podemos trabajar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no podemos seguir un plan específico Ujú. por la Claro. cuestión laboral. Decimos, no, es que no me da tiempo de consumir este menú que el nutriólogo me está dando, ¿no? Ujú. Entonces podemos manejar porciones, que es lo que podemos decir, ok, tantas porciones va a ser el desayuno, tantas porciones en la hora del almuerzo, en la comida, etcétera. Pero necesitamos individualizar cada atención. Algunos pacientes que sí necesitan algún apoyo suplementario, lo realizamos, pero ahora sí que en el entendimiento se le explica a cada persona para qué se le va a aplicar esos suplementos, para qué vamos a hacer esos cambios. Porque luego a veces dicen, no, pues que el doctor me dijo, el nutriólogo me dijo que tenía que dejar el refresco. ¿Para qué? Pues no sé, pero me dijo que no lo consumiera, ¿no? Ujú. Entonces, uno de las partes que a mí me ha funcionado mucho es explicarle a los pacientes cuál es la finalidad de esos cambios. Pues es que nada más yo sabía que no lo podía consumir, pero no sabía por qué. No, es Ujú. por esta situación. Necesitamos manejarlo y abordar de esta manera esa cuestión alimentaria para ver mejores resultados, ¿no? Obviamente apoyarnos si tiene algún tratamiento También. farmacológico y alguna atención psicológica que pueda presentar también. Entonces es bien importante individualizar y analizar cada situación de cada persona. Comenzaste a hacer tu dieta Es- por varios tiempos, no voy a poner este ejemplo, pero no te resultó y emocionalmente te pegó. ¿Cómo qué le dices al paciente? ¿Qué le dices al compañero? Oye, pues fue tu culpa, fue, Sí, a veces ¿no? llegan y Porque dicen, fue culpa del nutriólogo, así ¿no? Fue es. culpa. Ahí hay muchos factores que necesitamos evaluarlos, ¿no? Porque en ocasiones o esas personas no tienen el conocimiento específico de cómo van a llevar a cabo un plan de alimentación Ujú. o simplemente, porque también es muy común decir, es que no tengo tiempo. Ujú. Buscamos miles de pretextos. ¿Qué es lo que yo hago con esos pacientes? Buscamos cuál es el problema. Ok, fue por un menú y el menú pues es que no se le complicó porque por cuestiones laborales no tiene tiempo para Realizar. preparar los Ujú. alimentos, etcétera, etcétera. Ok, buscamos otra alternativa. Vámonos por porciones.
No, pues también se me dificultó. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a tratar de hacer cambios en algunas conductas alimentarias. Vamos a disminuir el consumo de refresco a, no sé, si lo consume 5 veces por semana, que sea 3 veces por semana, ¿no? Una cantidad de 200 mililitros aproximadamente. Ah, ok, perfecto. De acuerdo a como la situación de cada persona. Ujú. Entonces, si se ve la necesidad, que sí es muy común encontrarlo, pues necesitamos quizá también abordar la parte psicológica. Ujú. ¿Por qué? Porque hay pacientes que dicen, es que si yo me como 4 tortillas y habitualmente me comía 10, 12 10, ajá. tortillas, no me voy a llenar, Ujú. me voy a sentir sin ganas y aparte eso va a generar estrés en el Sí, así paciente. Se va a es. estresar, va a presentar ansiedad y ¿qué es lo que podemos hacer con esos pacientes? Que recaiga. Que Ujú. tenga una así, ok, pues que se me antojó algo dulce, que una paleta a lo mejor de leche con chocolate o no sé, podemos caer en lo contrario a lo que Ujú. queremos, ¿no? Y ahí es donde se pierde ese objetivo del plan de alimentación. Y decimos, es que no, o sea, sí lo seguí, pero pues es que tal día se me complicó y consumí esto. Entonces necesitamos evaluar de dónde está, cuál es el origen de que no se ha pegado a un plan. Entonces aquí podemos decir y confirmar, tú como nutriólogo, que una mala alimentación también puede nutrir la ansiedad y la depresión. Exacto. Sí. Sí, y ese es algo demasiado común. En la cuestión laboral, independientemente en la actividad que se realice de trabajo, es muy frecuente encontrar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el mismo estrés del trabajo, el de que, no sé, se nos juntó mucha actividad en la cuestión laboral o qué sé yo, va a impactar mucho en tanto el estrés, la depresión, que esa es una de las situaciones que se ha visto en muchos casos. Entonces, si nosotros nos alimentamos de una manera incorrecta, pues nos va a generar un cierto tipo de situación emocional y viceversa. Si nosotros nos sentimos con ansiedad, si nos sentimos depresivos, pues nuestra alimentación va a ser deficiente, va a ser También. un poco complicada. Entonces, de que tiene mucha relación, tiene bastante relación. Por lo regular, bueno, y trabajamos en el Instituto de Salud Pública, pero a final de cuentas somos los últimos Que nos cuidamos, que que nos nos cuidamos atendemos. como tal, Exacto. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como profesionales de la salud? Porque somos, así como lo decimos, somos los Sí. últimos que nos cuidamos. Sí. En la cuestión de salud, un personal de salud, independientemente qué rama se dedique de Ujú. manera específica, somos promotores de salud. Ujú. ¿Mm? ¿Qué función podemos tener nosotros? Pues empezar a hacer cambios como de manera específica con nuestros compañeros de trabajo, Ujú. ¿no? Entonces, podemos abordarlo en la cuestión de a lo mejor hacer un tipo de publicidad relacionada a este tipo de consumo de alimentos que son más recomendables, ¿no? Quizás hacer algunas infografías de alimentos más sanos que podemos consumir al momento de que estamos laborando, Ujú. ese sobre la actividad física. Porque en ocasiones no es que no lo sepamos. Ujú. Quizás sí sabemos la magnitud de una situación alimentaria negativa, ¿no? Pero nosotros mismos nos autobloqueamos de manera mental, volvemos a caer en esa situación que platicábamos hace rato, ¿no? Sobre la cuestión del estrés y todo eso, terminamos cayendo en una situación de una mala alimentación, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante hacer un poquito de énfasis y de hacer un autoanálisis uno mismo. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal? Y no tanto hacia los demás, sino empezar por uno mismo, ¿no? Así Que al es. final de cuentas ese es el ejemplo que nosotros podemos estar dando a la población en general. Y si nosotros no estamos bien, si nosotros no nos cuidamos, pues quizá nuestros pacientes, a las personas que atendemos, pues tampoco lo van a hacer. Ahora sí que necesitamos estar seguros de nosotros, de que estamos bien, para poder transmitir a la población esa seguridad Así es. de que va a estar bien. Sí, sí, sí. Y como dices, ¿no? Cada uno de nosotros va a ser muy diferente. Finalmente yo, por ejemplo, cuando tengo un largo periodo sin comer, me duele la cabeza y me pongo de malas. Además, Sí. Y ajá, además, y entonces el rollo este, ¿no? Si no tengo, si no hay una salud mental, pues es porque no hay una salud intestinal, ¿no? Así Entonces es. creo que es bien Sí. importante el buen desayuno, los alimentos a nuestros 5 momentos o los 5 alimentos al día,
poquitos pues también, ¿verdad? Sí, claro. Y que finalmente eso va a evitar que entonces yo esté depresivo, que esté ansioso y que tenga todas estas patologías desde la salud mental, pues cuidándome, ¿no? El consumo de agua y reduciendo los que yo sé que son factores que no son buenos para mi propia salud. El ejercicio creo que es muy, muy interesante, el consumo de agua Ujú. y otros, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que nos mencionas ahora y entonces, ¿cuáles serían como esos mensajes que nos das para nuestros compañeros que viven bajo el estrés, que están todo el tiempo estresados? Pues porque todos estamos luego bien estresados, ¿no? Estás en el trabajo, luego te vas a la casa y sigues estresado, o tienes mil cosas que hacer y estás en ayuno. Así es. Ahí necesitamos nosotros mismos eh, crear conciencia y ver por nosotros mismos, ¿no? A veces entendemos muchas situaciones, quizá familiares que podamos tener, laborales, pero necesitamos también enfocarnos en nosotros mismos. Si nosotros no vamos a estar bien, hablando en cuestión de salud, pues no podemos dar más. A veces, ¿qué es lo que pasa, no? No tenemos una buena alimentación, quizá no hacemos mucho ejercicio, Ujú. se nos junta mucho el trabajo y qué es lo que inclusive podemos llegar a tener, pues unos resultados no tan positivos hablando laboralmente. Ujú. Entonces, todo va de la mano, todo va en conjunto con lo que realmente nosotros nos vamos a estar cuidando para proyectar y tener resultados de manera más efectiva. Entonces, este tipo de situaciones, por ejemplo, este tipo de charla, los retos que se están implementando, son un pilar fundamental para tener quizá una mejor acción laboral, ¿sí? Independientemente en el sector en el que nos encontremos, si nosotros no tenemos una buena alimentación, no vamos a tener una buena respuesta laboral, familiar, inclusive personal. Por eso creo yo que sí necesitamos ser muy conscientes y hacer mucho énfasis entre nosotros mismos como personal de salud, cuidarnos. Necesitamos cuidarnos, necesitamos atendernos porque en ocasiones hacia el mismo personal de salud no tenemos ese hábito de hacernos nuestros chequeos anuales, ¿no? Así es. Entonces, creo yo que debemos de hacer mucho énfasis entre el cuidado de nosotros mismos como sector salud. Ahora sí que pues estamos entre médicos, nutriólogos, Ujú. personal de enfermería y demás, y pues a veces no hacemos mucho caso en las recomendaciones que Sí. nosotros mismos podemos dar, ¿no? ¿Sabe qué, señora? No tome tanto refresco, pero saliendo nosotros Ya sé, la coca Sí, sí, y todo sí, este sí. rollo, ¿no? correcto. Entonces, creo yo debemos empezar por esos pequeños detalles. Fíjate que nuestra sección sindical está trabajando con estos programas de bienestar integral. Ya tenemos bastante tiempo, se ha venido haciendo muchas modificaciones prácticas y todo. Y sobre todo queremos ver a la persona que es el personal de salud como tal, que sea una persona integral en lo físico, en lo Así es. mental, en lo espiritual. Y estas charlas nos están sirviendo precisamente para eso. Pero tú, si nos pudieras dar algún hábito o recomendación y práctica para que nuestro segundo cerebro esté bien, el intestino. Necesitamos ser muy cuidadosos con la alimentación. Una cosa bien importante, buscar alimentos saludables, no consumir alimentos con azúcar refinada, Ujú. no consumir, bueno, en este caso, lo que son hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos. Necesitamos también trabajar mucho en eso. Y otra cosa también fundamental, la actividad física. Ujú. Eso creo que son los pilares fundamentales para manejar un poco, trabajar un poco de manera directa lo que es nuestro segundo cerebro, ¿no? Que inclusive hay muchas bibliografías que dicen que es nuestro primer cerebro, ¿no? Ujú. Lo que es el cerebro abdominal. Pero ese es uno de los pilares fundamentales. La alimentación, necesitamos cuidar bastante la alimentación. Si es necesario buscar algún suplemento, se puede implementar sin ningún problema, sería de mucha utilidad. Y la actividad física también necesitamos abordar mucho en eso. Otra de las situaciones con la que podemos complementarnos son con actividades, no tanto de actividad física, sino actividades emocionales que nosotros podemos ir trabajando, ¿sí? Algunas actividades que podemos manejar para evitar estrés, para disminuir ansiedad y eso también nos puede ayudar mucho a regular, en este caso, los niveles de cortisol, ¿no? Disminuirlos. Quedamos que si disminuimos un poco el cortisol, lo que es la serotonina, pues nos puede incrementar, ¿no? Entonces creo que esa es una situación que sí es importante tomarla en cuenta. Disminuir lo que son las situaciones que nos puedan generar estrés, que nos puedan generar ansiedad y cuidar esa parte alimentaria.
Algo importante, ¿cómo ves esta parte? Bien lo mencionas hace rato, ¿no? Hablar de microbiota, pues son cosas que vienen como el boom, ¿no? Ujú. Porque no se hablaba de eso. ¿Tú cómo ves o qué pudiera en un futuro muy cercano hablar de salud mental, hablar de nutrición e incluso la psicología? Eso sería un punto muy bueno. Creo que sería un enfoque o una atención ya más específica para tratar muchas situaciones, tanto nutricionales como psicológicas. En muchas ocasiones dejamos de lado las situaciones emocionales. Decimos, pues me siento quizá un poco con estrés o con ansiedad y hacemos como caso omiso a esas situaciones. Entonces creo yo que ese sería una situación bastante buena que ayudaría inclusive a reducir mucho índice de situaciones mentales, ¿no? De situaciones también patológicas, como lo que hemos estado platicando. Entonces esa sería todavía más complementar esa atención multidisciplinaria que necesitamos tener con toda la población. Obviamente, pues no nos excluye el sector salud, ¿no? Ujú. Necesitamos tener ese complemento de atenciones, ese abordaje completo de situaciones que necesitamos trabajar de la mano. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 pues es que va bien de la mano todo lo que nos estás comentando, pero prácticamente estamos ya terminando este podcast, perdón, que ha sido de mucha, mucha ayuda porque nos estás dando todos esos puntos importantes para tener esa relación intestino-cerebro que nos va a ayudar a mejorar nuestras acciones, ¿no? Tal lo hacemos como para ello con los profesionales de la salud del ISAPEC. Pero si pudieras resumir en una frase, alimentación y estado de ánimo, ¿qué les dirías a las y los profesionales de la salud? Que hablando de salud, no solamente es nutrir nuestro cuerpo, sino también nutrir nuestra salud mental. En muchas ocasiones se habla de que necesitamos comer y alimentarnos bien para estar sanos, ¿sí? Pero como la definición de salud lo dice, pues Ujú. no solamente es un bienestar físico, sino también es un bienestar Psicosocial, ¿no? Así es. emocional. Entonces, si nosotros cuidamos nuestra alimentación, vamos a cuidar no solo nuestra parte física del cuerpo, sino también nuestra salud emocional. Entonces, ¿qué podemos decir? Si nos alimentamos de manera correcta, vamos a tener una buena salud mental. Así es. Sobre todo eso, vamos a tener una mejor salud mental. Y Así ese es es. nuestro nombre de este reto. Sin salud mental no hay salud. No hay salud, así es. Así definitivamente. Pues prácticamente estamos cerrando ya casi una hora de charlas. Fue muy rápido Rápido. por Sí, se el pasa tema, volando, se ¿no? pasa Sí. volando, pero esperemos que para las y los profesionales de la salud del ISAPEC les haya quedado muy, muy claro que ese intestino-cerebro impacta directamente en nuestro estado de ánimo. Maestro doctorante en salud pública, Juan Manuel Cornelio Rejón, algo para cerrar. ¿Qué les invitas a las y los profesionales de la salud del ISAPEC? Lo más importante es cuidar nuestro bienestar. Si nosotros no tenemos una buena salud, hablando como personal de salud, sí necesitamos tener ese abordaje, ese cuidado personal para poder tener un mejor desempeño, tanto laboral como personal. ¿Sí? Entonces, como lo dice el reto, sin salud mental, pues no hay No hay salud. salud, así es. Entonces necesitamos ser muy conscientes de eso. ¿Qué recomendación? Pues cuidarnos, cuidar la alimentación, hacer ejercicio y sobre todo tener una buena salud mental. Pues sí, así es. Así es, y pues que no hay salud mental sin salud intestinal. También. También Así es es. importante, ¿no? Sí, sí, Pues sí. muchas gracias, creo que fue muy interesante, como lo bien lo mencionas, Sí. y pues que todos los compañeros que cuando salgamos a nuestros trabajos o de casa, pues ya llevemos ahí el itacate con frutas, verduras, cosas, Así es. fibras, y evitar menos estos productos ultraprocesados, ¿no? Como Así es. las barritas, un licuado, y cosas de esas. Pues creo que sería todo. No, no, Diego. adelante. No, muchísimas gracias, perdón, al maestro, también le vamos a agradecer al maestro Luis Gracias. Alberto Rodríguez Gracias, Rangel gracias. por habernos acompañado el día de hoy con este tema y sobre todo a ti, Manuel, habernos acompañado, que nos regales este tiempo porque de verdad estamos trabajando para las y los profesionales para que sean personas integrales y hablemos, bien lo dices, hagamos ejercicio,
comamos bien y sobre todo pues vamos a tener una muy buena salud mental para poder desarrollar todas las actividades que hacemos en este instituto. Así es, y muchísimas gracias a los dos por la invitación, Luis, Javier. Gracias por dar esta oportunidad. Creo que siempre es importante tener esos detalles un poquito más amplios, ¿no? Para poder tener una mejor salud. Todo esto, todas las actividades que se realizan es con el mismo objetivo, que es primordial, la salud, ¿no? Y perdón, algo bien importante, fíjate que es lo que ya está haciendo ahora, porque en la plática y así, y dentro de su currículum, pues él es maestro en la Universidad de Guanajuato, en enfermería en Tierra Blanca, Tierra de la Blanca, Universidad de así es. Guanajuato, y pues él ya está, yo quiero pensar que desde las aulas ya está capacitando al personal de salud que va a iniciar en las áreas laborales, y entonces pues creo que qué interesante, ¿no? Que ya todo el personal que ya llega a estas áreas laborales, pues ya sepan la nutrición, que si tienen un buen comer o no tan buen comer, pues así va a estar su estado de ánimo. Eso es muy Así es. interesante, ¿sabes? Desde el aula. ¿Dónde te podemos también encontrar, Manuel, además de allá en Santa Catarina, dónde te podemos encontrar para que las y los profesionales pues te puedan buscar? ¿Tus A lo redes? mejor Sí, alguna bueno. opinión, algo, una Una consulta. consulta. Claro, Podría consulta ser. gratis. Así es. Sí, en Facebook estoy como Manu Rejón y en Instagram me pueden encontrar como Manuel con doble N, con doble L, perdón, 01. Así es Ok. como me pueden encontrar. Sí, 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 pues que te sigan además ahí en redes sociales para pues, alguna pregunta si pudiera haber, pues, oye, algo Sí. Sí, claro que pudiera sí. salir, ¿no? Con todo gusto estamos aquí a la orden, a la disposición y nuevamente agradezco la invitación a este podcast. No, pues muchas Placer. gracias a ti. Y yo, bueno, pues agradecerle tanto a Luis como a Manuel, también agradecerle allá a Edgar, que está siempre detrás de Correcto. cámaras, echándonos allá la mano. Y bueno, pues agradecerles a ustedes, a las y los compañeros trabajadores del ISAPEC, a los profesionales de la salud, por habernos acompañado. Les digo, la semana pasada no tuvimos por ciertas situaciones que, bueno, pues nos afectaron a nosotros también, pero bueno, esperemos que ya todo marche en orden y, pues ya se pueda arreglar toda esta situación. Fíjate que quiero agregar algo que Ujú. mencionas. Nuestra audiencia también, pues va a toda la población, ¿no? Así es. Pero la mayoría de las personas pues tienen sus hijos, e imagínate el rollo de que manden a sus hijos sin alimentos, al También. kinder, a la Sí. escuela. Entonces esos niños también se vuelven a lo mejor agresivos o su estado de ánimo muy cambiante, ¿no? Sí, sí, Porque sí, son claro. niños que están en desarrollo y los dejas en ayuno prolongado o les das el panecito el- dulce, Con los 30 pesos, los ¿no? Cómprate juguitos, algo. Exacto. el juguito, y pues desde ahí también se está creando De hecho, una no y alimentación bien lo adecuada, ¿no? comentas, nuestro programa está diseñado para Así es. que, además de que lo tengan los compañeros, pues lo Exacto. bajen a su familia, Sí. ¿no? Porque son los principales actores que van a estar Así es. respondiendo el día de mañana, ¿no? Entonces, que llegue a los papás, a los esposos, a los hijos, a las hijas, o sea, todo mundo y que cubran ese aspecto tan Así es. importante que es la nutrición. Sí, claro, ahora sí que la familia es lo primordial, Así es. entonces creo que sí sería muy importante que no solamente va a beneficiar al trabajador, Así es. sino a todo el entorno, ¿no? Así Tanto es. laboral como Al familiar. entorno familiar. Pues Así es. agradecerles otra vez nuevamente, No, Manuel, Luis, gracias. muchas gracias por habernos acompañado y prácticamente estamos cerrando una hora de programa. Muy interesante, de verdad. Y si necesitan algo, pues ya están ahí las redes sociales de Manuel para que lo puedan buscar, puedan hacer una pregunta, una consulta, lo que ustedes quieran. Invitarlos el próximo lunes, otra vez a la 1 de la tarde. Sigan las redes sociales, si no nos pudieron ver en vivo, pues ahí se queda en el podcast, ahí en Conexión 37 y también en YouTube se queda ahí instalado en nuestra página de Sensa 37. Agradecerles nuevamente y a nombre del maestro José Martín Cano Martínez, que por ahí nos iba a acompañar el día de hoy, pero bueno, por situaciones laborales no estuvo el día de hoy con nosotros. Agradecerles nuevamente y nos estaremos viendo en un nuevo episodio de estos podcasts el próximo lunes, ya 10 de noviembre de este 2025. Nos vemos. Así es. Muy Hasta buena luego, tarde. cuídense, bye bye.